Hola a todos, en este vídeo quiero mostraros cómo podéis haceros vuestros propios sellos personalizados con la máquina láser Xtool M1. Es muy sencillito y además vamos a necesitar muy poquitos materiales porque simplemente, aparte de tener nuestra máquina láser Xtool M1, vamos a necesitar una lámina de goma laserable. Existen un montón de gomas compatibles, pero yo para este vídeo voy a utilizar la propia de la marca Xtool, en el que me venían dos láminas de goma laserable y aparte dos pads de tinta. Así que vamos a ver los pasos porque es muy facilito. Voy a comenzar colocando en el interior de la máquina el material de goma para realizar los sellos y como solo vamos a grabarlo y no va a atravesarlo al completo, podemos colocarlo directamente en la base de la máquina. Así que lo colocamos, cerramos y vamos al programa. Como podéis ver, mi programa de Xtool Creative Space ya se ha actualizado y en el documento me sale la imagen de lo que yo he colocado en el interior de la máquina, que en este caso es la lámina de goma para realizar sellos. Y ya tengo también abierto el diseño con el que voy a trabajar, que en este caso es el dibujo de este koala. Bueno, pues a la hora de hacer sellos con nuestra máquina láser hay dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. La primera es tener claro lo que queremos que haga el láser. En este caso, lo que vamos a hacer es utilizar la opción de grabado. Si yo ahora mismo selecciono mi diseño, que por cierto voy a agruparlo antes de nada, y me voy a la opción de grabar, fijaros que lo que me sale marcado es precisamente el diseño del koala. Con lo cual, si yo esto lo mando tal cual ahora mismo a la máquina, lo que va a hacer es quemarme las partes de color negro y se van a quedar en bajo relieve. Y no es lo que nosotros buscamos. Buscamos justo lo contrario, quemar el resto y que la parte del diseño se quede con el grosor tal cual que tiene la goma para que esté en sobrerrelieve, podamos aplicarle tinta y luego estamparlo. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer con nuestro diseño es sacar el negativo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues vamos a dibujarnos un rectángulo o un cuadrado. Yo voy a dibujar un rectángulo de 5 centímetros. Voy a aprovechar para seleccionar ambos y alinearlo bien. Alineación horizontal, alineación vertical, y una vez que lo tenemos, para sacar el negativo lo que hacemos es seleccionar tanto el recuadro exterior como nuestro diseño, irnos a combinar y darle a sustraer en superposición. Y fijaros que si ahora vuelvo a marcar la opción de grabar, lo que me sale en color negro, que es donde va a actuar el láser, va a ser el negativo, con lo cual todo lo que está en negro quedará en bajo relieve y mi diseño quedará en sobrerrelieve, que es lo que estamos buscando. Bueno, pues eso es lo primero más importante, sacar el negativo, y lo segundo importante es reflejar el diseño. En el caso del diseño con el que yo estoy trabajando no pasaría nada si se me olvida, pero sí que es importante si estáis trabajando con textos, porque os quedarán al contrario. Con lo cual, antes de nada, seleccionamos el diseño, vamos a reflejar y le damos a reflejar horizontalmente. Y ahora sí, ya podemos colocarlo en el lugar que corresponda. Pero antes de eso, vamos a configurar nuestro material. Así que me voy a material. En este caso yo voy a utilizar el que viene por defecto porque estoy utilizando la marca Xtool. Lo tengo aquí marcado, pero si no nos vamos a más. Buscamos donde dice Rubber y le damos a uso. Y nos va a salir el grosor que tiene ese material. Y también aseguraros de que en altura elevada le ponéis que no, porque hemos colocado la lámina directamente en la base de nuestra máquina. Y una vez que ya tengamos esto configurado, sí que seleccionamos el diseño y lo colocamos en la parte del documento que queramos grabar. Y por supuesto nos aseguramos que está marcada la opción de grabar, que es lo que queremos que haga nuestro láser, y ya nos sale la configuración que necesita para hacer ese trabajo, que sería una potencia de 100, velocidad 40 y 2 pases. Y una vez que ya tenemos esto, podemos darle a procesando, nos saldrá la previsualización de lo que va a hacer y le daríamos a iniciar.
Bueno, pues ya he terminado y de todos los materiales con los que yo he trabajado hasta ahora, creo que este es el que más residuo deja y el que más mancha la máquina. Y entre las pruebas que he hecho a la hora de realizar sellos, creo que la forma más fácil de limpiar la máquina ahora mismo es con un aspirador. Así que yo lo que hago es coger un aspirador de mano y aspirar todo el residuo que queda y luego ya limpiarlo con un paño. Bueno, ya podemos ver mejor el resultado del sello. Fijaros que además con esta luz se ve bastante bien el relieve. Todavía está manchado, así que lo primero que voy a hacer es recortar con una tijera la parte del sello y luego limpiarlo. Lo podéis limpiar simplemente con un pañito y un poquito de alcohol. Ya lo tengo limpio y ahora lo que voy a hacer es recortarlo un poco más por lo que sería el borde de la figura porque me sobra mucho material. Ya tenemos el sello listo y ahora lo ideal sería utilizar una base de estampación. Yo lo que he hecho es que también con la máquina láser he cortado 3 láminas de 3 milímetros de madera de un tamaño un poquito más grande del sello y en una de ellas le he hecho el grabado del sello que he realizado. Fijaros que aquí tengo el que voy a utilizar ahora, que le he puesto grabado el dibujo del koala y son simplemente 3 maderas cortadas en cuadrado y pegadas una encima de otra, y simplemente lo que tenemos que hacer es ahora en este lado pegar el sello que ya tenemos listo. Esperamos a que se seque el pegamento y ya lo tendríamos listo para estampar. Yo voy a utilizar una tinta de almohadilla que me venía con el pack del material de sellos de Xtool, pero podéis utilizar la tinta que vosotros queráis, siempre que sea de este tipo. Repartimos bien la tinta por todo el sello y estampamos. Y listo. Así que como puedes ver, con tu máquina láser Xtool M1 vas a poder hacer grabados de sellos con tus diseños favoritos. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya sido de utilidad. Te leo en los comentarios si tienes cualquier duda o comentario y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!